La gran cúpula de cristal de la Cámara del Consejo, Therian nunca había presenciado semejante caos. Cientos de seres de color azul pálido, con cuerpos altos y delgados, corrían de un lado a otro presas del pánico mientras las luces de advertencia destellaban rojas en cada pared. El embajador Kate Barr se encontraba en el centro de la sala, con un bloc de datos que temblaba en sus manos de 4 dedos. Sus grandes ojos plateados observaban a los demás miembros del Consejo mientras intentaba hablar por encima del ruido. «Los informes están confirmados», dijo Kate Barr con la voz quebrada por el miedo. 3 colonias más han caído ante el Imperio Borak. Dana 7 fue completamente destruida ayer. Todo ser vivo en el planeta ha desaparecido. La nave Borak despojó el mundo y se llevó todo lo útil antes de avanzar hacia su siguiente objetivo. La anciana Yelana, la miembro más anciana de su especie, flotaba hacia adelante en su silla antigravedad. Su piel de cristal se había apagado con la edad, pero su mente permanecía lúcida. Había vivido 800 años de paz en sus 12 mundos. Ahora veía cómo todo lo que su gente había construido se enfrentaba a la destrucción total. «¿Cuántas naves tienen ahora en este sector?», preguntó Yelana mientras estudiaba los mapas estelares en la pantalla principal. «Nuestros exploradores informan que al menos 200 naves Borak se dirigen hacia nuestras colonias restantes», respondió el comandante Thor desde su posición en la estación militar. «Sus bionaves son como ninguna otra que hayamos visto. Parecen fortalecerse después de cada batalla. Nuestras armas apenas rozan sus cascos vivientes, mientras que sus criaturas destrozan nuestras defensas como si fueran papel. Los tharianos siempre habían sido un pueblo pacífico. Dedicaban su tiempo a estudiar las estrellas y a crear bellas obras de arte con los cristales que crecían naturalmente en sus mundos. Tenían pequeñas naves de patrulla para protegerse de los piratas, pero nada que pudiera librar una guerra real. El Imperio Borak llevaba más de 1000 años conquistando mundos y nadie lo había detenido jamás». Yana miró los rostros a su alrededor y vio el mismo miedo en cada par de ojos plateados. Sus líderes militares ya habían admitido que sus fuerzas no podrían vencer a la maquinaria de guerra Borak. Sus diplomáticos habían intentado negociar, pero los Borak solo entendían de fuerza y conquista. Sus científicos habían trabajado día y noche para desarrollar nuevas armas, pero nada parecía funcionar contra la biotecnología alienígena. «Hay una opción que no hemos probado», dijo Yelana lentamente. «La antigua red de comunicación espacial en los niveles inferiores de este edificio. Fue construida por nuestros antepasados hace más de 200 años, cuando creían que otras especies pacíficas podrían existir en galaxias lejanas». El embajador Ketvar negó con la cabeza. «Anciano, ese sistema fue abandonado porque nadie respondió a nuestras señales. Enviamos mensajes durante 50 años y solo oímos espacio vacío. Quizás no estábamos lo suficientemente desesperados antes», respondió Yelana. «Quizás no estábamos haciendo la pregunta correcta. Enviamos saludos y ofrecimientos de amistad. Ahora necesitamos enviar algo diferente». Giró su silla hacia la salida principal y comenzó a caminar hacia la sección antigua del edificio. Varios miembros del consejo la siguieron mientras recorría pasillos oscuros que no se habían utilizado en décadas. Las paredes estaban hechas de piedra tosca en lugar del cristal liso que se encontraba en las partes más nuevas de la estructura. Llegaron a una pesada puerta de metal que requería 3 llaves diferentes para abrirse. Tras ella se encontraba una habitación llena de equipo antiguo que zumbaba con energía apenas contenida. La matriz espacial profunda era un dispositivo enorme que ocupaba la mayor parte de la cámara. Su matriz de cristal podía enviar señales a mayor distancia que cualquier otra tecnología que poseyeran los tharianos. «Ayúdenme a activar el sistema», dijo Gildana a los técnicos que los habían seguido. «Configúrenlo para que transmita en todas las frecuencias que conocemos. Envíen la señal a cada rincón del espacio donde pueda recibirse». Los técnicos trabajaron rápidamente para poner en funcionamiento la vieja máquina. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear mientras la matriz de cristal brillaba con una intensa luz azul. Los requisitos de energía eran enormes y agotarían sus reservas de emergencia, pero a Yelana no le importaba el costo. «¿Qué mensaje quieres enviar?», preguntó Ketar, de pie frente a la consola de comunicaciones. Yelana cerró los ojos y pensó en todos los mundos que ya se habían perdido. Pensó en los millones de personas que habían muerto gritando mientras las criaturas Borak los destrozaban. Pensó en los niños que nunca crecerían y en los artistas que nunca volverían a crear. «Envía esto», dijo. «Somos la República Zerian. Nuestros mundos están siendo atacados por el Imperio Borak. Ya han destruido 3 de nuestras colonias y asesinado a millones de seres inocentes.
Somos un pueblo pacífico sin experiencia en guerras. Nuestras fuerzas militares no pueden detenerlos. Pedimos ayuda a cualquier especie con el poder de luchar. Compartiremos todos nuestros conocimientos y recursos con cualquiera que pueda salvar nuestros mundos restantes. Esto no es una solicitud de comercio ni diplomacia. Es una súplica de supervivencia. El técnico grabó. Recibí sus palabras y las introduje en el sistema de transmisión. El mensaje fue traducido a cientos de lenguajes matemáticos y simbólicos diferentes, comprensibles para mentes alienígenas. La señal surgió del conjunto con la potencia suficiente para alcanzar galaxias distantes. Durante 3 días, los zarianos esperaron alguna respuesta. Sus exploradores informaron que más naves Vortax se estaban reuniendo en los confines de su territorio. El tiempo se agotaba, y parecía que su desesperada apuesta había fracasado, al igual que todos sus otros intentos de encontrar ayuda. Al 4.º día, el teniente Zariban estaba monitoreando los sistemas de comunicación cuando ocurrió algo imposible. Una señal llegó desde las regiones profundas del espacio, donde no existía ninguna civilización conocida. La transmisión era débil, pero los patrones matemáticos eran claramente artificiales. Anciano Yelana, necesita ver esto inmediatamente, llamó Zaran por los canales de emergencia. Alguien ha respondido a nuestra señal. En cuestión de minutos, la sala del consejo se llenó de celarianos que estudiaban la transmisión entrante. La señal no se parecía a nada en sus bases de datos. Utilizaba conceptos matemáticos simples, pero los organizaba de forma que sugería una mentalidad muy diferente. Lo más sorprendente de todo era que los extraterrestres habían aprendido su idioma del mensaje original y respondían en un Cylarion entrecortado pero comprensible. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Liberty. El mensaje comenzaba: hemos recibido su llamada de socorro y hemos analizado su situación. Somos de un planeta llamado Tierra, en lo que probablemente llaman la Vía Láctea. Actualmente estamos realizando misiones de exploración en el espacio profundo y podemos redirigir nuestras naves a su ubicación. Nuestro gobierno nos ha autorizado a brindar asistencia militar a su pueblo. Llegaremos a su territorio en 3 semanas estándar. Mantengan sus posiciones y no se enfrenten al enemigo a menos que sea absolutamente necesario. La ayuda está en camino. La sala del consejo quedó en completo silencio al comprender las implicaciones del mensaje. Alguien no solo había escuchado su súplica, sino que venía a ayudar. La transmisión indicaba que estos humanos tenían naves capaces de viajar entre galaxias y estaban dispuestos a luchar contra el Imperio Vorak. ¿Cuántas naves están enviando?, preguntó el comandante Thor. El mensaje no especificaba números, respondió Ketabar, pero parecían seguros de poder manejar la situación. La anciana Yelana sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. Estos humanos de la Tierra viajaban a través de distancias imposibles para ayudar a personas que nunca habían conocido. Fueran de la especie que fueran, poseían tecnología avanzada y el coraje para enfrentarse al imperio más temido del espacio conocido. Lo que los zarianos no sabían era que su desesperada señal había llamado la atención de los depredadores más peligrosos que el universo jamás había producido. Los humanos se acercaban y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 3 semanas desde la transmisión humana, y los zarianos observaban sus sensores de largo alcance con creciente entusiasmo. El Imperio Vorak había retirado sus fuerzas avanzadas tras perder 2 naves de exploración por causas desconocidas. La anciana Yodelana sospechaba que los humanos ya habían comenzado a operar en su territorio, pero nadie había visto naves humanas todavía. La primera señal de su llegada llegó cuando la teniente Zarab Ben detectó enormes señales de energía en el límite del sector Andrómeda. 12 naves descendieron de un sistema de transporte más rápido que la luz en perfecta formación. Los sensores zarianos nunca habían registrado nada parecido a estas naves. Eran elegantes y angulares, con cascos de metal oscuro que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el puente del crucero de batalla Defiance, observando cómo el sistema solar alienígena aparecía en su pantalla principal. Su flota había viajado más lejos de la Tierra que cualquier expedición humana en la historia. El viaje los había llevado a través de regiones inexploradas del espacio donde extrañas energías y fenómenos desconocidos pusieron a prueba a sus naves y tripulaciones hasta el límite. Oficial de comunicaciones Rodríguez, ¿ha establecido contacto con el gobierno ceriano?, preguntó la almirante Sullivan mientras examinaba las pantallas tácticas alrededor de su puesto de mando. La teniente comandante Lisa Rodríguez levantó la vista de su consola, donde un flujo de texto alienígena fluía por múltiples pantallas. Sí, almirante, he estado trabajando con sus programas lingüísticos durante las últimas 6 horas.
Su sistema de lenguaje es bastante lógico una vez que se comprende la base matemática. Solicitan permiso para acercarnos a su planeta natal. Aprobado. Indique a la flota que mantenga posiciones defensivas mientras nos dirigimos al planeta. Comandante Thompson, prepare su lanzadera diplomática con un equipo completo de xenobiología. Necesitamos comprender exactamente a qué nos enfrentamos. El comandante Rick Thompson había servido como especialista en primer contacto durante más de 15 años, pero nunca se había encontrado con una situación como esta. Su lanzadera transportaba a la doctora Amy Carter, el mejor xenobiólogo de la flota terrestre, y el coronel Steve Bryant, estratega militar especializado en el análisis de doctrinas de combate alienígenas. Al acercarse a las ciudades de cristal del mundo natal de los cerianos, Thompson sintió el peso de la responsabilidad de la que podría ser la misión diplomática más importante de la historia de la humanidad. La capital ceriana era diferente a todo lo que los humanos habían imaginado. Enormes agujas de cristal se elevaban hacia el cielo, mientras que tubos transparentes transportaban el tráfico entre edificios que parecían crecer en lugar de construirse. La arquitectura fluía como arte viviente y reflejaba la luz del sol en patrones que cambiaban a lo largo del día. El embajador Keitar los esperaba en la plataforma de aterrizaje principal, junto con la anciana Yelana y varios otros funcionarios del gobierno. Los zarianos nunca habían visto humanos y se sorprendieron de lo pequeños y compactos que parecían. La mayoría de las especies alienígenas que conocían eran mucho más altas y delgadas. Estos humanos parecían robustos y prácticos, en lugar de elegantes. «Bienvenidos a nuestro mundo», dijo Ktvar a través del traductor. «Estamos inmensamente agradecidos por su asistencia. Por favor, síganos a la Cámara del Consejo, donde podremos discutir la situación en detalle». El doctor Carter observó atentamente a los zarianos mientras caminaban por los pasillos de cristal. Sus movimientos eran gráciles y pausados. Sus grandes ojos plateados mostraban una gran inteligencia, pero también una especie de inocencia que sugería que nunca habían experimentado violencia real. Su piel de cristal era hermosa, pero parecía frágil comparada con la fisiología humana. En la Cámara del Consejo, la anciana Yelana activó una pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual. Los marcadores rojos indicaban las posiciones de los Vortak, mientras que los puntos azules representaban las colonias cerianas restantes. El patrón era claro y deprimente. Los Vorak controlaban la mayor parte del territorio y avanzaban constantemente hacia los mundos centrales. El Imperio Vorak se ha estado expandiendo durante más de 1000 años. Yelana explicó, han conquistado 47 sistemas estelares y esclavizado o destruido a todas las especies que han encontrado. Sus naves se desarrollan en lugar de construirse, y utilizan armas biológicas que se adaptan a cualquier defensa que creemos. El coronel Bryant se inclinó hacia adelante para estudiar la información táctica con más detenimiento. Háblame de su doctrina militar. ¿Cómo suelen atacar una posición defendida? El comandante dio un paso al frente para responder. Usan una fuerza abrumadora y tácticas de asalto directo. Sus guerreros están criados para el combate y miden más de 3 metros de altura con blindaje natural. No usan engaños ni estrategias complejas. Simplemente atacan con la fuerza suficiente para aplastar a cualquier oponente. Interesante, dijo Bryant mientras tomaba notas en su bloc de datos. ¿Y cómo suelen responder otras especies a sus ataques? La mayoría de las civilizaciones intentan equiparar su número con flotas más grandes y armas más potentes, respondió Thor. Nunca funciona. Los Vorak siempre tienen más naves y su biotecnología se adapta más rápido de lo que se pueden mejorar las armas convencionales. La DRA. Carter había estado escuchando en silencio mientras analizaba las muestras biológicas que los cillerianos habían recolectado en batallas anteriores. Coronel, creo que debería ver estos datos. La fisiología de los Vorak tiene características muy interesantes que podrían aprovecharse. Transfirió sus hallazgos a la pantalla principal. Los Vorak eran, sin duda, especímenes físicos impresionantes, pero su biología mostraba claros signos de sobreespecialización. Sus sistemas inmunológicos eran poderosos pero limitados. Sus sistemas nerviosos estaban diseñados para el control neuronal directo, en lugar del pensamiento independiente. Y lo más importante, su tamaño y fuerza se conseguían a costa de la eficiencia y la adaptabilidad. El comandante Thompson abrió un canal seguro con el almirante Sullivan. Almirante, hemos completado la evaluación inicial. Los zarianos son exactamente lo que parecen, científicos y artistas pacíficos con una capacidad militar mínima. El Imperio Vorak representa una amenaza significativa, pero su doctrina táctica parece bastante primitiva.
Recomiendo que procedamos con la intervención. Entendido, comandante. DRA. Carter, ¿cuál es su análisis del potencial de guerra biológica? Amplio, almirante. Los Borak nunca se han encontrado con un enemigo que use armas biológicas contra ellos. Sus sistemas inmunológicos especializados los hacen extremadamente vulnerables a patógenos específicos. Podríamos desarrollar armas biológicas altamente efectivas en cuestión de días tras obtener muestras frescas. La almirante Sullivan estudió la situación táctica desde su puesto de mando mientras consideraba todas las implicaciones de lo que su flota estaba a punto de emprender. El imperio Borak era vasto y poderoso, pero se habían acomodado tras siglos de victorias fáciles. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara como los humanos. Anciano Gildana, aceptamos su solicitud de asistencia militar. La almirante Sullivan anunció a través del enlace de comunicación. Sin embargo, debo advertirle que los métodos de combate humanos pueden ser perturbadores para su gente. No luchamos de la misma manera que otras especies. Almirante Sullivan, nos enfrentamos a la extinción total, respondió Yelana. Cualquier método que pueda salvar nuestros mundos restantes es aceptable para nosotros. Muy bien. El comandante Thompson regresó a la flota de inmediato. Todos los jefes de departamento se presentan para la planificación táctica en 1 hora. Tenemos trabajo que hacer. Mientras la lanzadera humana partía, la anciana de Ciudad Cristal, Yelana, se volvió hacia el embajador Kebar con expresión pensativa. ¿Notaste algo extraño en sus preguntas? No preguntaban sobre el número de Borak ni sobre sus armas. Preguntaban sobre tácticas y biología. Quizás tengan prioridades diferentes a las de otras especies militares, sugirió Keitar. Quizás Yelana estuvo de acuerdo. O quizás hemos invocado algo muy diferente de lo que esperábamos. De vuelta en el Defiance, la almirante Sullivan reunió a su personal superior en la sala principal de reuniones. El capitán Dale Miller, del buque de investigación Nightingale, ya estaba realizando simulaciones biológicas. La comandante Beth Walsh había comenzado a modificar los sistemas de guía de torpedos. Los humanos se preparaban para la guerra, pero no para la clase de guerra que la galaxia jamás había visto. Damas y caballeros, estamos a punto de presentarle al Imperio Borak la doctrina militar humana. El almirante Sullivan anunció, nunca han perdido una guerra porque nunca han luchado contra un enemigo como nosotros. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando amenazan a personas inocentes en presencia de los hijos de la Tierra. Los zarianos habían pedido ayuda contra el imperio más mortífero del espacio conocido. Lo que no entendían era que acababan de conseguir el apoyo de una especie aún más mortífera. Los humanos se preparaban para demostrar porque su pequeño mundo azul nunca había sido invadido con éxito por nada ni nadie en toda su historia. El líder guerrero Brotol permanecía en la cubierta de mando de su enorme biohip, observando las exhibiciones tácticas con satisfacción. Su flota de 47 naves representaba suficiente potencia de fuego para destruir sistemas solares enteros. Los Borak habían conquistado cientos de mundos utilizando formaciones exactamente como esta. Ningún enemigo había sobrevivido jamás ante una fuerza tan abrumadora. Los extraños informes de sus exploradores avanzados lo inquietaron, pero Brakul los descartó como el pánico de guerreros inexpertos. Afirmaban haber encontrado naves que aparecían y desaparecían sin previo aviso. Hablaban de armas que mataban tripulaciones sin dañar los cascos. Tales historias eran imposibles y claramente resultado del estrés de la batalla. Dron de comunicaciones. Envíen una advertencia a las naves desconocidas. Bratak le ordenó. Díganles que se rindan inmediatamente o se enfrentarán a la destrucción total. El Imperio Borak no muestra piedad con quienes interfieren en nuestras conquistas. En las profundidades del espacio, cerca del disputado mundo de Beltar Prime, el capitán Hake Morrison recibió la transmisión de Borak a bordo de su nave modificada, la Libertad. La nave no se parecía en nada a las elegantes naves de guerra de la flota del almirante Sullivan. Había sido convertida en una plataforma de guerra electrónica con conjuntos de sensores y equipos de comunicación que cubrían toda la superficie disponible. Teniente Rodríguez, ¿captó todo eso?, preguntó Morrison mientras observaba la formación Borak que se acercaba en su pantalla táctica. Sí, capitán. Su lenguaje es bastante simple una vez que se comprende la estructura básica, respondió Rodríguez desde su estación de comunicación ampliada. Parecen creer que vamos a alinearnos y luchar contra ellos nave contra nave como en una antigua batalla naval. Morrison sonrió al activar el sistema de comunicación de toda la flota. Todas las naves, aquí Liberty. Ejecuten la operación con los ojos vendados a mi señal. Recuerden,
Los queremos confundidos y enfadados. Aún no muertos. Guarden la matanza para después. La teniente comandante Rodríguez comenzó a activar los sistemas de guerra electrónica más sofisticados que la Tierra jamás había desarrollado. Rayos invisibles de energía se extendieron por el espacio para tocar todas las naves Borak de la formación. En cuestión de segundos, sus sensores empezaron a mostrar lecturas falsas mientras sus comunicaciones se llenaban de estática e interferencias. El líder de guerra Broadcall observó con creciente confusión cómo sus pantallas tácticas se apagaban por completo. Sus bioips estaban equipadas con sistemas de sensores vivientes que nunca antes habían fallado. Estas criaturas podían detectar enemigos a grandes distancias y rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Ahora parecen ciegos y sordos. Drone sensor, informe el estado de nuestros sistemas de detección, exigió Broadcall. Líder de guerra, todos los organismos sensores funcionan con normalidad, pero no pueden localizar las naves enemigas, respondió el técnico. Las criaturas reaccionan como si no existieran objetivos en esta región del espacio. Eso es imposible. Vimos 12 naves en los escáneres de largo alcance. No pueden simplemente desaparecer. Lo que Breatold no entendía era que la tecnología de guerra electrónica humana funcionaba introduciendo información falsa directamente en las redes neuronales biológicas. Las criaturas sensoras Borak recibían señales cuidadosamente diseñadas que convencían a sus cerebros de que el espacio vacío las rodeaba. Los humanos sabían. Los alienígenas usaron tecnología viviente contra ellos. El comandante Rick Thompson observó la flota Borak desde el puente de su destructor furtivo Phantom. Su nave era invisible a los sensores convencionales y había sido modificada con sistemas de camuflaje experimentales que curvaban la luz alrededor del casco. Las bionaves Borak flotaban en formación como blancos fáciles mientras sus tripulaciones intentaban comprender qué estaba sucediendo. Oficial de armas Chen, prepare los torpedos disruptores neuronales, ordenó Thompson. Apunten primero a sus naves de mando. Queremos cortar su coordinación antes de que se adapten a nuestra interferencia. El disruptor neuronal era una de las armas más perturbadoras de la humanidad. No destruía naves ni mataba tripulaciones directamente. En cambio, enviaba pulsos electromagnéticos enfocados que alteraban los sistemas nerviosos biológicos. Los guerreros Borak se encontrarían con que sus propios cuerpos se volvían contra ellos cuando sus implantes neuronales fallaran. 3 torpedos lanzados desde el Phantom recorrieron la distancia hasta sus objetivos en menos de 30 segundos. Penetraron en los pasillos de las bionaves sin resistencia y detonaron dentro de los centros de mando. Los efectos fueron inmediatos y aterradores. Los guerreros Borak comenzaron a convulsionar al sobrecargarse sus implantes. Algunos atacaron a sus propios tripulantes, mientras que otros se desplomaron y quedaron paralizados. La capitana del EPS, Julie Mason, comandaba el portaaviones de asalto Wolverine desde una posición detrás de la formación principal de Borak. Su nave transportaba a 200 de los mejores marines de combate de la Tierra, equipados con armas diseñadas específicamente para esta misión. La DRA. Amy Carter había trabajado sin descanso para desarrollar agentes biológicos que atacaran la fisiología Borak. Mayor Williams, lance las cápsulas de abordaje, ordenó Mason. Recuerden, queremos prisioneros y queremos sus bionaves intactas. No utilicen armas convencionales a menos que sea absolutamente necesario. 20 cápsulas pequeñas se eyectaron del Wolverine y comenzaron a avanzar hacia las confundidas naves Vortak. Cada cápsula transportaba a 10 marines con trajes de combate sellados y aparatos de respiración. Los alienígenas pronto descubrirían que los humanos habían convertido la guerra biológica en una ciencia precisa. El mayor Frank Williams lideró al primer equipo de abordaje a través del casco de una bionave Borak. El interior era oscuro y húmedo, con paredes que latían como tejido vivo. Extrañas excrescencias orgánicas proporcionaban iluminación, mientras que los suelos se sentían suaves y cálidos bajo sus botas. Los marines se movían con cuidado por pasillos diseñados para seres mucho más grandes que los humanos. Las máscaras de gas confirmaban la seguridad, informó Williams. Desplegando el Agente 7, los marines liberaron botes de gas incoloro que comenzaron a propagarse por los sistemas de ventilación de la nave. El Agente 7 estaba diseñado para atacar las proteínas específicas que permitían el funcionamiento del sistema nervioso de los Borak. En cuestión de minutos, los guerreros alienígenas se verían incapaces de coordinar sus movimientos o pensar con claridad. La primera patrulla Borak dobló una esquina y se detuvo confundida al ver las pequeñas figuras humanas. El alienígena medía más de 3 metros de altura, con una gruesa armadura y manos con garras capaces de desgarrar metal.
Nunca se habían encontrado con un enemigo que pareciera tan frágil e inofensivo. El guerrero Borak que iba en cabeza levantó su arma e intentó apuntar a los humanos, pero sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Su visión se nubló cuando el agente 7 alcanzó su sistema nervioso. El poderoso guerrero tropezó y cayó al ser traicionado por su propio cuerpo. Sus compañeros corrieron la misma suerte mientras el gas se extendía por toda la nave. Objetivo asegurado, informó Williams. Sin bajas humanas. 17 prisioneros Vortak capturados. Su bionave está intacta y bajo nuestro control. Escenas similares se repitieron en toda la flota Vortak, mientras el equipo de abordaje humano capturaba sistemáticamente nave tras nave. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo que usara su tamaño y fuerza contra ellos. Sus bionaves se convirtieron en prisiones a medida que la atmósfera misma se volvía tóxica para su fisiología mejorada. El líder de guerra Bratol logró llegar a una cápsula de escape mientras su nave de mando caía ante los humanos. Su bioarmadura lo protegió de los peores efectos del Agente 7, pero apenas podía pensar con la suficiente claridad para operar los sencillos controles. Mientras su cápsula aceleraba para alejarse de la batalla, miró hacia atrás y vio a toda su flota flotando indefensa en el espacio. Los humanos habían obtenido una victoria completa sin disparar un solo arma convencional. Habían convertido las propias ventajas de los Borak en debilidades y habían demostrado una forma de guerra que la orgullosa raza guerrera jamás imaginó posible. 47 naves se habían reducido a 7 supervivientes en menos de 2 horas. El almirante Sullivan recibió los informes de batalla mientras se preparaba para la siguiente fase de operaciones. Excelente trabajo a todos. Indiquen a la flota zariana que la amenaza inmediata ha sido neutralizada. Inicien el interrogatorio de los prisioneros y preparen las bioips capturadas para su análisis. El Imperio Borak está a punto de aprender qué sucede cuando amenazan a especies bajo protección humana. El primer enfrentamiento fue una prueba de las capacidades humanas contra la doctrina Borak. Los resultados superaron todas las expectativas. La civilización y demostró que los guerreros de la Tierra poseían ventajas que ningún imperio alienígena podría igualar. La galaxia estaba a punto de presenciar el surgimiento de un nuevo superdepredador. El líder supremo de guerra Gratl había comandado las flotas Vortak durante más de 200 años y nunca había perdido una sola batalla. Su bioarmadura estaba decorada con los huesos de 1000 enemigos derrotados y su nave insignia estaba formada por las criaturas de guerra más agresivas del imperio. Cuando le llegaron informes de la derrota de Brakul, los descartó como mentiras imposibles. El alto mando Borak estuvo de acuerdo con su evaluación. Ninguna especie en la historia galáctica había derrotado jamás a una flota de batalla Borak completa. Estos humanos debieron haber usado algún tipo de artimaña o tecnología avanzada que pudiera ser superada con un número superior. Autorizaron a Gratul a movilizar 3 flotas de guerra completas para la destrucción de la amenaza humana. Casi 200 bionaves se reunieron en los confines del espacio Borak mientras Gratul planeaba su campaña. Sus naves incluían enormes dreadnoughts capaces de destruir planetas y enjambres de naves más pequeñas, criadas por su velocidad y ferocidad. Esta fuerza representaba suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas solares enteros y nunca se había reunido, salvo para la conquista de grandes civilizaciones. La almirante Kate Sullivan observaba el desarrollo de los Borak a través de sensores de largo alcance mientras su propia flota recibía refuerzos de la Tierra. 30 naves humanas patrullaban ahora el sector Andrómeda, pero eran muy diferentes de las naves que habían llegado inicialmente. Estas nuevas naves portaban armas que nunca se habían probado en combate real. El capitán Dale Miller comandaba la nave de guerra biológica Dr. Plaga, una nave que parecía bastante inocente desde el exterior, pero que portaba las armas más terribles que la humanidad jamás había desarrollado. Sus laboratorios contenían virus diseñados que podían atacar fisiologías alienígenas específicas, dejando a otras especies completamente ilesas. La DRA. Amy Carter se había superado a sí misma, creando agentes biológicos de una precisión y una letalidad sin precedentes. La comandante Beth Walsh pilotaba el destructor experimental Pesadilla. Armadas con torpedos cuánticos que existían simultáneamente en múltiples dimensiones, estas armas podían atravesar cualquier defensa conocida y materializarse dentro de las naves enemigas antes de detonar. La tecnología era tan avanzada que ni siquiera los científicos humanos estaban completamente seguros de su funcionamiento. Almirante, la flota Borak se adentra en nuestro territorio, informó la teniente Rodríguez desde su estación de comunicaciones a bordo del Liberty. Avanzan en formación estándar, con sus naves más grandes en el centro. La almirante Sullivan estudió las pantallas tácticas mientras consideraba sus opciones.
La flota humana era superada en número casi 7-1, pero no tenía intención de librar una batalla convencional. Los Vorak esperaban otro enfrentamiento directo donde pudieran aprovechar su superioridad numérica. En cambio, estaban a punto de experimentar una campaña de terror que sacudiría su imperio hasta los cimientos. «Indique a todas las naves que se dispersen a las posiciones predeterminadas», ordenó Sullivan. «Inicie la operación Pestilencia de inmediato. Capitán Miller, está autorizado a desplegar agentes biológicos contra los mundos agrícolas Vorak. Comandante Walsh, inicie ataques con torpedos cuánticos contra sus convoys de suministros. Les mostraremos lo que realmente significa la guerra total». El médico de la plaga se acercó al mundo agrícola Vorak de Qatar Prime con total sigilo. El planeta alimentaba a docenas de instalaciones militares y mantenía a millones de civiles Vortak. El capitán Miller no tenía intención de dañar a la población directamente, pero su suministro de alimentos estaba a punto de convertirse en un arma contra ellos. «Dr. Carter, ¿están los contenedores virales listos para su despliegue?», preguntó Miller mientras su nave entraba en la atmósfera superior del planeta. «Sí, capitán. Hemos desarrollado 3 cepas diferentes que atacarán sus cultivos primarios», respondió Carter desde su laboratorio biológico. «Los virus destruirán sus cosechas de grano en cuestión de semanas y dejarán el suelo inutilizable. Durante años, el ejército Vorak se enfrentará a la hambruna en 12 sistemas». Los contenedores invisibles se dispersaron por las regiones agrícolas del planeta mientras el doctor de la plaga escapó a la detección. En cuestión de días, los cultivos Vorak comenzaron a marchitarse a medida que virus diseñados consumían todo lo verde y en crecimiento. Cosechas enteras fracasaron. Simultáneamente, mientras agricultores desesperados veían cómo sus campos se convertían en polvo, la comandante Walsh apuntó a un convoy de suministros Vorak cerca de los mundos fronterizos en disputa. Sus torpedos cuánticos eran diferentes a cualquier arma que los alienígenas hubieran encontrado. Atravesaron los cascos de las bioips como fantasmas antes de materializarse dentro de sistemas críticos y explotar. «Torpedo 1 fuera», informó el oficial de armas Davis desde su puesto de control. «El objetivo es la nave de suministro líder». El torpedo cuántico apareció dentro del núcleo de energía de la nave Vorak y detonó con la fuerza de una pequeña estrella. La bionave simplemente desapareció en un destello de luz que pudo verse desde los sistemas estelares vecinos. Las otras naves del convoy intentaron localizar la fuente del ataque, pero la pesadilla ya había pasado a una fase dimensional diferente. El líder supremo de la guerra, GRTH-THOL, recibió informes de estos ataques mientras su flota principal continuaba hacia posiciones humanas. Las naves de suministro desaparecían sin dejar rastro, mientras que los mundos agrícolas se enfrentaban a una pérdida total de cosechas. Sus asesores militares no podían explicar cómo los humanos atacaban objetivos a cientos de años luz detrás de las líneas del frente. «¿Cómo mueven sus naves tan rápido?», preguntó Gratol. «Nuestros sensores no muestran naves humanas en la retaguardia». «Líder supremo de la guerra, creemos que están usando algún tipo de tecnología dimensional», respondió su asesor científico. «Sus armas aparecen y desaparecen sin seguir las restricciones espaciotemporales normales». La campaña de guerra psicológica comenzó cuando la doctora Carter hizo su descubrimiento más inquietante. Los Vorak poseían una red de comunicación biológica que conectaba a todos los miembros de su especie mediante implantes neuronales. Los humanos habían capturado suficientes prisioneros para comprender cómo funcionaba este sistema y se preparaban para usarlo contra todo el imperio. La teniente Rodríguez trabajó con un equipo de psicólogos humanos para desarrollar lo que llamaron pensamientos virales. Estos eran patrones de información diseñados para causar un colapso mental al transmitirse a través de las redes neuronales Vorak. Los alienígenas nunca habían experimentado una guerra psicológica y no tenían defensa contra los ataques a su conciencia colectiva. Transmitiendo la locura de los agentes en todas las frecuencias Vortak, informó Rodríguez desde su estación. La señal debería llegar a todas las naves de su flota en cuestión de minutos. El pensamiento viral se extendió por la mente colmena Vorak como una plaga de locura. Guerreros que nunca habían sentido miedo comenzaron a experimentar ataques de pánico. Los comandantes de las naves comenzaron a tomar decisiones irracionales mientras sus tripulaciones se atacaban entre sí en ataques de furia paranoica. El orgulloso ejército Vortach comenzó a desgarrarse desde dentro. Gratol sintió cómo la locura se infiltraba en su mente a medida que los pensamientos virales alcanzaban sus implantes neuronales. Sus pensamientos se volvieron confusos y contradictorios mientras voces susurraban cosas terribles en su conciencia. Intentó quitarse los implantes, pero estaban fusionados quirúrgicamente a su sistema nervioso y no podían extraerse sin matarlo.
Todas las naves, retírense a posiciones defensivas, ordenó Gratol. Pero sus órdenes no tenían sentido para sus subordinados. Los humanos están dentro de nuestras mentes. Están envenenando nuestros pensamientos. La flota Borak comenzó a desintegrarse a medida que las naves rompían la formación y huían en direcciones aleatorias. Algunas naves disparaban contra sus aliados, mientras que otras simplemente flotaban en el espacio mientras sus tripulaciones caían en la locura. La fuerza militar más temida de la historia galáctica se autodestruía sin que los humanos dispararan un solo tiro. El comandante Tony García lideró un equipo de sigilo a bordo de la nave insignia de Gratol, utilizando tecnología de infiltración avanzada. Su misión era eliminar al comandante supremo Vortak y enviar un mensaje claro al Imperio sobre las capacidades humanas. El equipo se movía por la avionave como fantasmas mientras la tripulación alienígena sufría un colapso psicológico. Objetivo localizado, informó García al llegar al centro de mando. Desplegando disruptores neuronales. El líder de la Guerra Suprema murió sin comprender que lo había matado. Su muerte envió ondas de choque psíquicas a través de la mente colmena Vortak que paralizaron a toda la flota. Guerreros en docenas de naves colapsaron al sobrecargar sus redes neuronales por el trauma de perder a su comandante supremo. El almirante Sullivan observó. La flota enemiga flota indefensa en el espacio mientras revisa los informes de bajas. Pérdidas humanas totales. 0. Borak perdió aproximadamente 300 naves e innumerables instalaciones de apoyo. Indique al Comando Tierra que la amenaza ha sido neutralizada. El Imperio Borak había aprendido la diferencia entre conquista y exterminio. Los humanos habían demostrado armas y tácticas que convertían sus mayores fortalezas en debilidades fatales. Los guerreros más temidos de la galaxia habían quedado reducidos a restos destrozados que flotaban en el vacío del espacio. Almirante, recibimos una transmisión de las naves Borak supervivientes, informó Rodríguez. Solicitan negociaciones. Por primera vez en su milenio de historia, el Imperio Borak pedía la paz. El alto comandante Vexal nunca imaginó que sería él quien rendiría el Imperio Borak. Durante más de 1000 años, su especie había sido la dueña indiscutible de su región espacial. Habían conquistado 47 sistemas estelares y esclavizado a innumerables especies sin sufrir una sola derrota importante. Ahora se encontraba a bordo de un Tharian neutral. Estación, preparándose para implorar clemencia a criaturas de las que nunca había oído hablar hacía 6 meses. La sala de reuniones era una hermosa cúpula de cristal que ofrecía vistas de las estrellas. Vexal llegó con solo 2 asesores, tal como le pidieron los humanos. Su bioarmadura había sido despojada de todas sus armas y sus implantes neuronales habían sido modificados para prevenir cualquier impulso agresivo. El otrora orgulloso. Usado para autorizar su uso contra los Borak. La pantalla holográfica mostraba sistemas de armas que, en comparación, hacían que el arsenal humano anterior pareciera primitivo. Dispositivos capaces de reescribir códigos genéticos en poblaciones enteras. Máquinas capaces de alterar las constantes fundamentales de la física en regiones localizadas. Tecnologías capaces de borrar especies de la existencia eliminándolas de la línea temporal. Desarrollamos estas armas durante la violenta historia de nuestra especie, explicó el Dr. Carter. Pero aprendimos que algunas victorias son demasiado terribles para lograrlas. Las armas que usamos contra los Borak representan solo una pequeña fracción de la capacidad militar humana. La anciana Yelana contempló la pantalla con horror al comprender todas las implicaciones de lo que su desesperada petición de ayuda había traído a la galaxia. ¿Cuántas otras especies conocen estas capacidades? Ninguna, respondió el almirante Sullivan. Y pretendemos que siga siendo así. La humanidad no tiene ningún interés en la conquista ni la expansión. Respondimos a su llamada de ayuda porque seres inocentes estaban muriendo. Una vez resuelta esta situación, regresaremos a nuestro territorio y continuaremos nuestra exploración pacífica del espacio. Al día siguiente, el alto comandante Vexal aceptó incondicionalmente los términos humanos. El Imperio Vortak comenzó su desmantelamiento mientras supervisores humanos aseguraban el cumplimiento del acuerdo de rendición. Los mundos conquistados fueron liberados y sus poblaciones pudieron elegir entre la independencia o la protección bajo supervisión humana. El capitán Morrison presentó su informe final sobre la intervención de Andrómeda mientras la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra. Misión cumplida. Amenaza Borak neutralizada permanentemente. República Thariana restaurada a su independencia. Se recomienda minimizar el contacto futuro con especies no humanas para evitar la exposición innecesaria de las capacidades humanas.
La anciana Yeldana observó cómo las naves humanas desaparecían en viajes más rápidos que la luz con sentimientos encontrados de gratitud y terror. Los Tharianos se habían salvado de la extinción, pero ahora conocían la verdad sobre sus rescatadores. La humanidad no era una especie más de carenado espacial. Eran depredadores ápice cuya capacidad de violencia excedía cualquier cosa que la galaxia hubiera producido jamás. La noticia de la intervención humana se extendió rápidamente por los canales diplomáticos. Especies de múltiples galaxias comenzaron a susurrar sobre el pequeño mundo azul cuyos habitantes habían destruido el imperio más temido del espacio conocido utilizando armas que convertían la biología y la psicología en instrumentos de guerra. El Imperio Borak se convirtió en una advertencia sobre lo que sucedía cuando los depredadores se encontraban con superdepredadores. Sus antiguos territorios se dividieron entre las especies que habían conquistado previamente mientras se retiraban a su mundo natal para comenzar el largo proceso de aprender a vivir sin conquistas. La almirante Sullivan presentó su informe final al Comando Terrestre con una recomendación que definiría la política humana para las generaciones venideras. La galaxia contiene numerosas especies capaces de coexistir pacíficamente, pero pocas que comprendan la verdadera naturaleza de la guerra. Las ventajas militares de la humanidad deberían permanecer clasificadas para evitar conflictos innecesarios. Nuestro papel debería ser el de protectores, no el de conquistadores. La petición de ayuda había sido atendida, y la galaxia estaba a salvo de la amenaza Borak. Pero el precio de la salvación fue saber que en algún lugar del cosmos vivía una especie tan peligrosa que incluso los guerreros más temidos de la historia galáctica preferían rendirse a continuar el conflicto con ellos. Los humanos habían salvado a los Tharianos y liberado docenas de mundos, pero al hacerlo, se habían revelado como los depredadores supremos del universo.